Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Bienvenidos a Primera Página Radio. Por fin habemos jefe de planeación nacional. Vamos a ver si se rescata ese que era el Ministerio de Ministerios, ¿no? Supuestamente es donde debe cocinarse todo el devenir económico del país y había caído. Bueno, hace rato lo habían soltado un poquito, pero en este gobierno sí fue, bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Segundo, plan de desarrollo, es el encargado del plan de desarrollo, de los COMPES nada menos, Consejos Nacionales de Política Económica y Social son citados ahí, elaborados los planes ahí, entonces muy clave lo que pueda pasar ahí. Y segundo, emergencia económica que ya estaba cantada, no hay nada nuevo. ¿Cuál es la noticia para hoy en el mundo macro? Los equipos de análisis de renta variable sintieron algo de alivio por el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, publicado en las últimas horas, que mostró un aumento del 0,1% en el IPC general de julio con respecto al del mes anterior y una inflación subyacente que se estabilizó en el 2,5% interanual. Tras la sorprendente contracción de la semana pasada de las nóminas no agrícolas, que fue lo que produjo nerviosismo para el comienzo de estas semanas, el dato que se ajustó a las previsiones, el dato nuevo de IPC, neutralizó eficazmente los temores de mayor endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los mercados monetarios se recalibraron rápidamente tras la publicación de los datos. Algo pasó precisamente con Wall Street, descontando aproximadamente un 40% el mercado de la probabilidad de subida de tasas por la Fed y en 25 puntos básicos como se preveía para septiembre. La reducción de riesgo de tipos de interés proporcionó a los equipos de análisis de renta variable global un margen de maniobra más claro, compensando la reciente inquietud por el elevado costo de endeudamiento tras el lío con los energéticos, especialmente por el petróleo. En esencia, el dato del IPC estadounidense no deparó ninguna sorpresa y es probable que el mercado lo interprete como una confirmación de la desaceleración observada en los elevados y los márgenes que tiene la Fed para actuar. Es difícil ver una subida de tipos en septiembre sobre la base de lo que hemos descrito. Ahí está don Edgar Lionel Álvarez de Coasmedas. Muy buenos días, Edgar. Ahí vemos un ambiente más positivo y los mercados han reaccionado hacia eso, aunque sigue pesando el lío del estrecho de Hormuz. Ajá. A las 6, qué madruga, es que qué pena que no me dejan aquí a las 7 ni a las 6, es que yo me levanto a las 3, ¿no? Entonces, pequeño detallito, ¿no? Bueno, no, pues sí, efectivamente hay dos datos súper importantes esta semana. El primero fue el de la inflación, donde efectivamente las perspectivas estuvieron iguales al dato real, digamos que un 0,4, y eso significa también que
parece ser que la inflación, aunque esté alta en Estados Unidos y esté lejos, de cierta forma, del 2%, que es lo que se espera, que es como su inflación objetivo, pues tranquiliza un poco los mercados y cambia un poco la narrativa de lo que vaya a ser las votaciones de los miembros de la Reserva Federal, que están un poco, o sea, no ha sido unánime, el último fue 9-3, y pues eso podría llevar a que la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal pues siga en un estado de mantenerse, ¿no? Ahora, con el dato de la inflación de Estados Unidos, pues da efectivamente, como tú mencionas, un respiro a Wall Street. Y por eso vemos, digamos que nuevamente, pues estabilidad y digamos que algunos rendimientos crecientes, sobre todo en las empresas tecnológicas, salvo dos que están haciendo pues una recogida importante, pues que han tenido un rally también importante, pero Samsung Electronics, por ejemplo, SoftBank y Cisco están, digamos que en auge nuevamente, y estos datos pues evidentemente pues tranquilizan. Ese IPC de julio pues del 0,1 mensual y pues 3,4 anual, valga la claridad, pues era también ese dato lo que esperaba el mercado. Y hoy, si no estoy mal, sale el IPP, que es la venta de los productores, el precio de venta de productores, y parece ser que va a estar alineado, lo que generaría estabilidad también en la economía norteamericana. Esta inflación también subyacente quedó en el 2,5, don Héctor, y eso es importante también porque el coletazo, ya que tú mencionabas, pues el conflicto del Estrecho de Hormuz, parece ser que ha sido tenue y no ha sido tan grave, digamos que por la sustitución de energías renovables y otros mecanismos que ha utilizado tanto Estados Unidos como la misma España, que ha dado también una sorpresa en crecimiento económico en Europa. Bueno, eso también yo diría que reduce temporalmente esa presión sobre la Reserva Federal y disminuiría de cierta forma ese temor de que tenga que endurecer una nueva política monetaria, dándole gasolina también uno iría a la narrativa de Donald Trump, que está, digamos que haciendo una puja importante en su gabinete para bajar tasas de interés, lo cual no se ha permitido, no solamente por el conflicto en Oriente, sino también por el consumo, digamos, desacerbado de materias primas inclinadas a la inteligencia artificial, pero también al impacto de los fertilizantes. Entonces, eso ha generado que la estabilidad de las tasas siga pues por allí en ese momento. Aquí la clave, yo diría también, es que el momento de Wall Street está comprando una estabilidad de cierta forma. Si los próximos datos del IPP del empleo sobre todo continúan mostrando moderación, pues yo creo que el mercado podría comenzar a anticipar de alguna forma una Fed mucho más flexible y la narrativa, como te menciono, que era de vamos a subir tasas en el segundo semestre, pues podría ser estabilidad e inclusive bajar tasas. Lo cierto también es que algo que está siendo muy importante y también es la noticia, y hay que seguir hablando de esto, es sobre todo el rally de las tecnológicas y sobre todo la inteligencia artificial, pero ya pasamos, diría yo, desde vigilancia tecnológica de la primera etapa, que era tener inteligencias y modelos de inteligencia artificial y la competencia de modelos de inteligencia que aprendieran o que pensaran, y pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de los agentes de inteligencia artificial, donde está la nueva batalla y es los que ejecutan tareas autónomas por ti, y eso está en una carrera de infraestructura, una carrera de GPUs de almacenamiento, una carrera de chip y semiconductores de procesamiento y la apropiación de las grandes empresas en toda la aplicación de inteligencia artificial agéntica. Por eso el rally sigue en las tecnológicas, pero ya cambia, es la etapa al aceleramiento del procesamiento. Y entonces, pues uno se preguntaría si hay una burbuja ante ese cambio de etapa o si por el contrario lo que va a pasar es que si la apropiación se hace muy rápido y ellos logran controlar problemas de infraestructura y de enfriamiento de los procesadores, que es el gran problema de la energía, pues va a seguir generando
unos valores altos de compra de la inteligencia artificial, aumentando una posible super burbuja o tal vez simplemente cambiando ya ahora sí a la revolución 4.0, y pues eso también tiene que tener un impacto en los indicadores macroeconómicos y sobre todo en el crecimiento económico principalmente de Estados Unidos, China y Corea del Sur, porque los otros no se han metido todavía en la carrera y por ahí España está compitiendo es con energías renovables, pero Alemania y Francia, por ejemplo, tienen unos problemas gravísimos de demografía o de cambio de la pirámide poblacional y que no han logrado todavía materializar innovaciones. Entonces por ahí está el juego. Gracias, don Edgar. 6:23 de la mañana. Bueno, bienvenido, don Diego Palencia, el vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Solidus Capital, banca de inversión. Su comentario de la hora. Don Héctor, buenos días al equipo de trabajo y a todos los oyentes. Buenos días. Pues primero arrancar con un momento bastante crítico para toda la región del eje cafetero y Cali, con este terremoto que ha causado muchas pérdidas materiales, gracias a Dios, y que trae una nueva dinámica para la región y que ha sido bastante golpeada no solamente por los elementos de la naturaleza, sino por esta velocidad con la cual cambian las cosas. Y conectando con Edgar, yo creo que estamos en un momento de la coyuntura internacional, de la coyuntura geopolítica y de la coyuntura natural, en donde estamos dándonos cuenta que necesitamos mayor atención en los detalles de la dinámica de lo que está sucediendo, no solamente con el cambio climático y el fenómeno del Niño, que va a ser muy fuerte, sino adicional con los cambios de metodología. Recordemos que Warnes, al llegar a la Fed, definió que va a hacer algunos cambios metodológicos en la manera en que van a mostrar los datos de inflación y que obviamente van a ser muy ortodoxos con los focos de mantener la inflación estable, pero que esas mediciones van a tener muchas explicaciones desde el punto de vista estadístico, pero no desde el punto de vista de qué ellos ven en el corto, mediano y largo plazo. Y ya estamos viendo precisamente eso en estos nuevos datos de inflación. Estamos viendo una desaceleración. Esa desaceleración está causada principalmente por estos cambios metodológicos. Hay que tener mucho cuidado en la serie de tiempo que se está utilizando. Han cambiado algunas métricas, han cambiado algunos factores que todavía no tenemos total claridad sobre cuáles son los elementos y cuál es el efecto que va a tener en su detalle. Recordemos que venimos de precios del petróleo altos y recordemos que ha habido cierta capacidad de ajuste en el precio de la gasolina de Estados Unidos y eso tiene estable la inflación en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que el petróleo no esté en un nivel muy por encima de lo que se esperaba para esta época de agosto del 2026. Recordemos que a principios de año estábamos con una volatilidad supremamente grave en el precio del petróleo, pero veníamos de petróleos de 40, 45 dólares el barril, lo que estaba generando mucha inquietud en casos como el de Ecopetrol, en casos como Vaca Muerta en Argentina y toda la dinámica de Brasil. Y esto nos demuestra que hay un cambio de percepción, y ese cambio de percepción de ese canal de expectativas ha traído todo un cambio en el canal de tasa de cambio del yen japonés. Estamos viendo al euro en una dinámica completamente diferente. Recordemos que venía de 1.08 y ahorita ya lo tenemos en 1.15. Tenemos a Japón por primera vez en la historia, después de 40 años, con tasas de 30 y 40 años por encima del 4%, y las tasas de 10 años con una volatilidad nunca antes vista. Y esos factores, recordemos que si algo se mueve en Oriente, inmediatamente causa estragos en Latinoamérica. Y tenemos que prepararnos
para este cambio de percepción que ha tenido la tasa de cambio. La tasa de cambio en Colombia está por debajo de los 3.100 y eso ha desencadenado una cantidad de afectaciones industriales y que desde hace algunas semanas venimos hablando de enfermedad holandesa, porque definitivamente eso trae un cambio de paradigma y por esa razón estos cambios tan repentinos, estos problemas de guerras en el Medio Oriente, este tema que recientemente vivimos de una pandemia en el 2020 y estas catástrofes naturales, pues son elementos que cada vez deben ser incluidos dentro de los mapas de riesgo, de la evaluación de riesgo, y que definitivamente tenemos que monitorear de corto plazo como lo ha hecho Primera Página. Mil gracias, don Diego. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Bueno, después de las caídas que hubo la semana pasada, por ejemplo, en Asia, en los principales mercados, Tokio, Corea, o Tokio y Seúl, para ser consecuentes, el índice Nikkei subió hoy por tercer día consecutivo. El Kospi se recupera de su caída histórica de la semana pasada. Los reguladores endurecieron las normas sobre ETFs apalancados en acciones individuales, medidas porque venían haciendo ochas y panochas, ¿no? Todos los días subiendo de a 10 y 15% seguro, Total, ¿no? Total. También redujo los requisitos mínimos, maximizó los requisitos mínimos de depósito en efectivo y las reglas de operaciones simuladas, mientras los inversores minoristas redujeron sus préstamos con margen. El volumen de negociación diario de estos productos cayó drásticamente después de que se adoptaron las medidas y hoy el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio subió 1,16% después de la subida de las acciones tecnológicas y del mensaje que lanza el IPC de Estados Unidos de que la cosa puede congelarse en la Reserva Federal. Los proveedores japoneses subieron. Kioxia subió 8.50, Murata subió 10.55, TDK subió 4.30, en cambio la única que cayó fue Sony, un 1.86%. Los mercados chinos también registraron pérdidas. El Shanghai Shenzhen CSI 300 y el Shanghai Composite cayeron 0,50% cada uno, mientras el índice Hansen de la Bolsa de Hong Kong retrocedió 0,24%. El Kospi ganó 3,56 y recupera la caída histórica liderado por los fabricantes de chips. Hoy, por ejemplo, vi por aquí, sí, Samsung subió 5,09, SK Hynix subió 7,58 y LG Innotek subió 4,47%. Ese es el resumen de lo que pasó en Asia Pacífico. Y aquí en este momento una pequeña movimiento telúrico de 3.6 en Novita Chocó. Se sigue moviendo el país y estas placas tectónicas en estos momentos tan tristes para el eje cafetero y el Valle del Cauca. Exactamente, sí. Bueno, la barbaridad de las redes sociales, ¿no? Diciendo que viene un terremoto que va a acabar con el mundo. Entonces, es una locura lo que sigue pasando. Triste. Sí, eso es la ineptitud mental. Las fake news. Sí, pasada las... Oiga, venga, ya que hablamos de noticias y ahora que ya vamos a ir con Europa, pero es que hay una noticia grande en Estados Unidos que en estos momentos, y es la demanda contra, y por grandes medios, contra Donald Trump, ¿no? Tiene que ver con plataforma Trust. La famosa plataforma de noticias Trump Media, ¿sí? O Media. Que anticipa supuestamente. Eso, Media, como dicen otros, porque mi inglés pereirano está un poquito golpeado por estos días, pero el asunto es Trust AP de Trump Media, que está cobrando $100,000
por revelar noticias anticipadas de política monetaria en Estados Unidos. No. O sea, el presidente de Estados Unidos tiene acceso a información privilegiada. Claro. Bueno, aquí hay muchos, ¿no?, que tienen acceso a información privilegiada. Pero, oiga, venga, es que son historias, ¿no? Yo estuve recientemente en Medellín y me dicen, oiga, es curioso que uno entre a un medio de comunicación, ¿sí? Entra uno al medio de comunicación, dicen que es un medio de comunicación, y entra y hay una oficina grande de operadores de mercado. Y ahí queda uno plop. Y al otro lado, la de los periodistas, los que hacen el trabajo sucio, los que hacemos el trabajo sucio. Entonces uno dice, ¿y aquí a qué están jugando? Conflicto de interés. Ah, bueno, gravísimo. Entonces, y los dueños, operadores del mercado, ¿no? Entonces uno dice, ¿y aquí qué? Conflicto de Y interés. aquí, pues gravísimo. Y ahora, o sea, si usted ve las noticias de acuérdense que yo tengo vetado mentalmente citarlo, pero la compañía lleva 4 días sacando noticias sobre la misma empresa, que es la dueña de ella. Entonces, si usted ve el reporte del boletín de ellos, es trun, 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 y la compañía va a hacer y acaba de adoptar y acaba de hacer trun. Entonces uno dice, eso sí es un hiperconflicto de interés. Total. Y mírenle. Además falta la ética, porque No, es que pues, estamos en un momento de tecnología donde es para el beneficio, no para el beneficio social, no para el beneficio personal. Entonces, o empresarial. Exactamente, pero ni siquiera es el momento, es que es desde hace ratico, ¿no? Sí. Entonces, Nueva York, Trump Media, la empresa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandada el miércoles en un tribunal federal por un servicio de pago por su servicio de pago en Truth Social, que ofrece acceso anticipado a publicaciones sobre política monetaria estadounidense. ¿Cómo le parece? Cobra $100,000 al mes a empresas de Wall Street. ¿Quiénes lo demandaron? La Freedom of the Press Foundation y el medio de comunicación The Intercept. Pues la demanda alega que el acuerdo de Trump para publicar primero en la plataforma de su empresa sobre decisiones de política monetaria relacionadas con la guerra, los aranceles y otros asuntos viola la Constitución. Nada menos. Claro. Uso indebido de información. Insider, nada menos. Total. El escrito argumenta que los anuncios oficiales deben de estar disponibles para todas las personas de forma simultánea. Trump Media y Technology lanzó un servicio de suscripción denominado Truth AP a principios de agosto, que cobra a firmas de Wall Street hasta $100,000 mensuales por un acceso más rápido a las publicaciones de Trump. El servicio permite a los suscriptores operar en los mercados basándose en la información antes de que sea de acceso público. Durante su reciente presentación de resultados, Trump Media reveló que había conseguido al menos 10 clientes para el servicio de suscripción. O sea que ya tiene mes $1 millón. Mensualito. Mensualito. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y hay unos clientes que se quejan de lo que cobra primera página, imagínense. No, pero el tema allí, el Sí. problema A ver, grave sí. es o sea, el No, problema pues, grave es el riesgo obviamente, ético, porque es que si obviamente. usted lo une al tema de que el presidente como tal ha visto incrementada su fortuna sin precedentes, ningún presidente lo tuvo, y su familia, desde que él está en el gobierno y desde que pasó todo el tema del conflicto en Oriente Medio, pues entonces ustedes se preguntaría por qué se ha enriquecido tanto la familia y por qué, y si se han sacado ventajas de dar una noticia que a la larga mueve el petróleo para arriba y para abajo de un día para otro, y parecen como los genios de predicción de las inversiones porque le pegan a todo. Entonces cuando usted ve eso y ve que también la plataforma de la suscripción se mueve de eso, pues lo que pasa, los empresas de corretaje de inversiones que hacen movimientos en cuestión de segundos se ven afectados por una noticia que podría ser falsa y que podría ser de beneficio personal para él. Entonces, ¿cuál es el tema de la manda? Que ellos están diciendo, pues yo compro por la noticia, listo, pero ahora esa noticia no se da, o esa noticia no la puedo calibrar en cuestiones de segundo, que es donde yo gano en opciones financieras, por ejemplo, en el corretaje,
y se beneficia a él, pues entonces el tema ya es que todos se metieron ahí, pero se están pisando las mangueras. Entonces el conflicto ético es violento a la familia de Donald Trump. Exactamente, ahí está. Y eso que hoy, antes del mediodía, revelaremos el mayor conflicto de interés de este gobierno en un negocio. Ay, ay, ay. Ya vuelve a aparecer un señor que apareció en el gobierno pasado y vuelven a aparecer 5 o 6 empresarios renombrados por aquí, y segundo, que son además socios del nuevo ¿qué? Presidente de Colombia. Ay, ay, ay. Y va a ser el negocio de bolsa del que ustedes van a oír mucho. Oigan esa noticia a las 11 de la mañana en Primera Página y vean las cuadrículas de las relaciones y verá cómo va a ser esto de grave, porque ellos sí no vendieron sus acciones ni nada, sino que antes las sacan y el día anterior a la posesión. Ay, ay, ay. El día anterior, 6 de agosto, día clave. Bueno, entonces ahí veremos el asunto. Bueno, vamos que dejemos los chismes. Esto parece que, ¿cómo es la cosa de la red? Sí, ahí bueno, está. Yo prefiero ser la mona pecosa y no las otras 4 de la red. Las otras 4 me causan delirio. Bueno, las acciones europeas repuntaron el jueves, impulsadas por la mayor demanda de activos de riesgo tras la publicación del dato de inflación de Estados Unidos. El Banco de Inglaterra conoció esta mañana un buen dato, que fue un buen dato de inflación, del PIB, del crecimiento económico británico, que permite a los responsables de la política monetaria británica mantener una postura cautelosa. Las ganancias son generalizadas en el viejo continente. El FTSE 100 de Londres era el único que perdía 0,31%, gana Frankfurt 0,46%, el CAC francés gana 0,15%, el IBEX de la bolsa española sigue en récord. Esta mañana amaneció en récord de máximo histórico sobre los 20.000 puntos y sube 0,73%. El paneuropeo Stocks Europe 600 avanza 0,2%, retomando su trayectoria hacia máximos históricos. Ahí está la historia de las bolsas ya contadas. ¿Con qué seguimos? ¿Con las latinas? Hablamos ahora de Venezuela, donde tras 5 sesiones celebradas a puerta cerrada, la primera ronda de conversaciones entre las delegaciones de la Asamblea Nacional y de exdiputados de la oposición culminó este miércoles con 2 acuerdos: una reforma del sistema judicial y la búsqueda de la recuperación del oro de sus reservas congeladas en Inglaterra, mientras en las calles manifestantes protestaban por el hermetismo de las conversaciones. Amplía sobre este acuerdo Natalia Olivares. Con el auspicio de Estados Unidos, las partes concluyeron esta primera ronda de conversaciones 7 meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense. La presidenta interina Delcy Rodríguez saludó el diálogo con la oposición. Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta, declaró que se está avanzando de cara a las próximas elecciones hacia un acuerdo de reforma del Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo sistema de asignación de magistrado, y agregó que ambas partes trabajan para la recuperación de los activos venezolanos. Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Hace unas semanas, la presidenta pidió al rey Carlos III liberar el oro de las reservas internacionales depositado por Venezuela en el Banco de Inglaterra para atender los afectados por el doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio. 1.900 millones de dólares que tiene bloqueados Reino Unido al desconocer la reelección de Maduro del 2024. Mil gracias. Ahí tuvimos noticias. La noticia para abrir cómo van las bolsas latinoamericanas. Cómo cerraron ayer y cómo van a abrir hoy, porque ese es el asunto del momento. Veámoslo acá, ya lo vamos a ver un momentico. Aquí está. No, ya no. Aquí la tengo ya lista.
Los principales índices de Wall Street registraron ganancias luego de revelados los datos de inflación, como hemos venido contando desde el comienzo del programa. El Nasdaq registró 0,54% de alza, el Standard & Poor's subió 0,26%, en cambio el Dow Jones cerró con un 0,04% menos. El Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 0,76%, el Ibovespa de Sao Paulo perdió 0,23%, en cambio la Bolsa Mexicana se recuperó. El IPC de la Mexicana se recuperó 0,29% y de la institucional retrocedió 0,21%. Oiga, esto casi poco se da, ¿no? Porque casi siempre son o igualitas por puntos pequeñitos o lo que sea, pero una ganó y la otra perdió. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,29% y en cambio el Standard & Poor's IPSA de la Bolsa de Santiago cedió 1,31%. ¿Algún comentario sobre la región? Claro que sí, tenemos un momento clave en el canal de tasa de cambio. Recordemos que se acaba de anunciar el apoyo de Colombia a Estados Unidos como centro de operaciones y como base especial, y esto cambia un poquito la perspectiva de corto plazo de la dinámica que se puede dar de gasto público en el corto plazo. Esto muy probablemente nos va a traer algunos beneficios y muy probablemente esto va a apoyar la llegada del nuevo director del DANE que estamos esperando, la llegada del nuevo superfinanciero y elementos que son claves para el mercado para el cierre del 2026. Elemento clave, lo que pasó ayer, que es en Panamá, el presidente Abelardo de la Espriella, que dicen que es gringo, aprobó que Estados Unidos opere en Colombia en persecución del narcotráfico y del narcoterrorismo, que implica otras corrientes. Bueno, pues ahí está. Esa va a ser una complicación muy, muy grave y el asunto, vamos a ver, así como unos lo requieren como una esperanza de que se demanda por lo que viene sucediendo, es que el crecimiento del narcotráfico aquí es una locura. O sea, total. Eso era parte de lo que yo hablaba y he hablado, se ven en los programas de gobierno, se peleaba si el déficit fiscal, si la tasa de cambio, si qué hacemos con esto, que sí hacemos, y nadie habla del tema del narcotráfico. Y es que Colombia transó el año pasado 17.000 millones de dólares en narcóticos. Entonces esto está sembrado por todo lado. El lío de la violencia tiene que estar atado obviamente a esa circunstancia, y ahí viene la máquina de hacer la guerra, que son estos movimientos de dinero tan impresionantes. Don Edgar Álvarez, su comentario a esta hora. Y de Latinoamérica, claro que sí, porque uniéndolo un poco con lo que pasa en Estados Unidos, pues Latinoamérica entre ayer y hoy pues van a recibir y están recibiendo pues el viento de cola del efecto de tipo de cambio y sobre todo la cola de Wall Street. El dato de inflación, por ejemplo, de Estados Unidos, de cierta forma alivia esa presión sobre las tasas y eso favorece siempre, pues generalmente la regla se cumple, pues a los mercados emergentes como los de Latinoamérica, eso pasa así. Pero cuando uno mira a Latinoamérica, y porque es importante, pues uno encuentra historias diferentes, ¿no? 5 o 6 historias diferentes. Por ejemplo, Brasil está jugando la carta de las tasas, las decisiones del nuevo gobierno, si va a ser hacia la derecha o a la izquierda, el tema de las materias primas y la guerra con Estados Unidos arancelaria, que tiene algo de fondo mucho más valioso, y es el tema de la hegemonía de las finanzas abiertas, y lo que va a ser el nuevo mundo del Open Finance. Cecilia Nicolás. Y del Open Finance. México, por otro lado, tiene una carta abierta y un juego muy claro, que es el tema del nearshoring, y es ampliar su ventaja competitiva, pero manejando cadenas de suministros y negocios con los países vecinos. Entonces, esa es una conexión
muy claro que está teniendo con Estados Unidos. También hay una historia por allí con Argentina en Latinoamérica que está siendo valorada de cierta forma como la historia de transformación económica por Milei y por la aplicación de toda la economía austriaca que le ha generado efectos positivos en el ámbito internacional y apoyo de un libre mercado aplicado, pero todavía aún no se ha logrado mitigar la pobreza en la magnitud que se cree. Igual es muy pronto, pero ese es el papel de Argentina en este momento y cómo va a empezar a exportar también commodities y ese crecimiento podría ser un milagro latinoamericano en un año. Chile y Perú, por otro lado, están jugando una carta que no es de innovación ni nada, pero tiene que ver con lo que es del posible rally nuevamente de metales y sobre todo del cobre y la minería. Entonces ellos están jugando una carta Chile, un Chile que necesita recuperar ese primer lugar de la economía o que los economistas llamábamos como a donde hay que aprender economía es a ir a Chile por el modelo, pero eso se ha perdido y ellos tienen que ganar ahí. Y por otro lado está Colombia y que Colombia es complejo porque tiene que resolver la ecuación mucho más compleja, que es la calibración del crecimiento, que podría estar en el orden del 2,9 terminando el año. El tema de la inflación, que somos el país que no lo ha logrado, y las perspectivas van desde el 6,3, por ejemplo, acá en Coasmeas, o analistas, inclusive he escuchado que el 7 terminar el año, ¿no? Entonces eso es preocupante. Y el tema más difícil de Colombia es sostenibilidad fiscal y el gasto público. Entonces aquí a mí me parece algo fundamental y es que Latinoamérica, con lo que está pasando también en las nuevas perspectivas de Estados Unidos, podría convertirse en este mes y en septiembre, pues nuevamente como un gran receptor de capital internacional, también por lo que están haciendo algunas empresas como Argos, que se mueven muy bien ahora en el small cap del MSCI. Si Estados Unidos comienza, por ejemplo, un ciclo de reducción de tasas y por eso noticias importantes. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque tenemos petróleo, cobre, oro, alimentos y demás. Para terminar, pues digamos que el capital internacional ya no va a comprar a América Latina como un bloque, sino que va a seleccionar países con base a la estrategia y la ventaja competitiva de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay diferencia nuevamente de repente Brasil, México, Chile, Perú y Argentina por las historias distintas, pero Colombia tendría que demostrar que puede ofrecer un crecimiento y una estabilidad fiscal que a pesar de que haya una perspectiva de cambio de gobierno, pues el tema es que tienen que resolverse rápidamente esas dificultades de gasto fiscal y que se materialice la institucionalidad nuevamente. Ya se ven las perspectivas de los test, que ya están en el 10, 11, en algunos también permanecen en el 12, el dólar a 3.000 pesos, pero lo cierto es que no hemos subido de calificación crediticia y pues la gran pregunta en los próximos meses es si Colombia o Latinoamérica logra capturar realmente todo ese capital. Digamos que extranjero que está buscando la forma de tener una rentabilidad y esta vez no solamente por inversiones golondrinas o inversiones indirectas, sino también por las inversiones directas de gobiernos que den esa tranquilidad y esa estabilidad que hoy en día pues el dinero no lo da. ¿Qué lo da? Pues lo da un país que tenga la posibilidad de crecimiento económico. Entonces Latinoamérica como emergentes está teniendo un protagonismo y va a ser interesante ver si bajan las tasas en Estados Unidos y si aquí se materializan esas visiones en los diferentes países. Mil gracias, don Edgar. Entonces, ahora vamos con el mundo bursátil. Acciones. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días. Efectivamente, en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap avanzó 0,29%, 2.430 con 45 unidades. Los montos estuvieron interesantes, 174.024 millones de pesos, siendo Ecopetrol la que más mueve. Con este título se transaron 53.300 millones de pesos, pero
en el precio de su acción se redujo un 0,19% a 2.655 pesos. El segundo título más transado preferencial, Cibes, 49.000 millones de pesos, preferencial Grupo Argos, 22.000 millones de pesos, Amargos, 13.000 millones de pesos, y de ahí para abajo un poco menos de 6.000 millones de pesos con cada título. Al alza se comportó la acción de preferencial Aval, 3,89%, 855 pesos, BBC, 15.980 pesos, luego de subir 3,63%, y Grupo Sura, 58.000 pesos, tras avanzar 3,50%. En negativo se comportó preferencial Cides, 2,57%, 75.020 pesos. Terpel, 17.720 pesos, luego de una disminución del 0,67%. Y preferencial Corficol, 18.500 pesos, restó 0,54%. Mercado global colombiano, las de siempre, Nu, Meta, CSPXCO y Bitco, que son activos. Los no conocidos son activos que siguen otros del exterior, y son las 6:53 de la mañana, Héctor Mario. Oiga, tiene ahí a mano, o búsquela mientras hago aquí una mención comercial, pero échese una buscadita a una acción que vi como muy publicitada en la Bolsa de Valores de Colombia, y es HIVE, HIVE, una de minería de Bitcoin. Échele una mirada al comportamiento de la acción, que creo que ese es mercado global, ¿no? Pero échele una miradita a ver cómo va eso, porque es que a mí algo no me suena ahí. Pero bueno, vamos con esta mención comercial. Asegura cada movimiento de tu dinero con expertos. Con más de 65 años en el mercado, garantizamos transferencias internacionales, seguras, con costos comparativos y sin complicaciones. Con Acciones y Valores, dale tranquilidad a tu negocio y envía dinero con confianza. Consulta más en www.axivalores.com. Don Edgar Álvarez, su comentario sobre la bolsa. Y pues la noticia está, bueno, sí, 200.000 millones de volumen sigue siendo importante. Antes de pasar a las empresas que lo están moviendo, es importante mencionar que la Bolsa de Valores de Colombia siempre ha tenido pues un rezago, o se ha percibido como una bolsa subvalorada. ¿Qué significa eso? Que el valor en libros, que básicamente es hacer un ejercicio contable de los estados financieros, donde usted pues salda pasivos, supuestamente, vende todos los activos, y lo que le queda lo divide por el número de accionistas. Si usted tiene ahí un valor de lo que vale en libros la compañía, pues ha estado muy lejos, generalmente no está lejos del valor que paga el mercado. Y cuando se habla de subvalorado, ¿sí?, es que se puede comprar supuestamente barato. El problema es que la dinámica de los mercados en Colombia se prestan para eso. Entonces, ¿por qué es importante mencionar eso? Y por qué es importante saber el valor de las empresas, no solamente en valor en libros, por ejemplo, Cibes, Celsia, Argos, que es una gran noticia. Es importante saberlo porque usted tiene claridad de cuánto podría valer realmente la empresa. Pero también el tema es que el valor que da el mercado muchas veces está distanciado de eso, y eso es un problema. Y es un problema porque entonces estamos en un mercado generalmente irregular, y pasa porque no hay tantas especies en la bolsa de valores, pero también porque el mercado no había sido dinámico. Entonces estamos viviendo una época donde han mejorado los volúmenes, y donde ese pequeño ruido ha hecho no solamente afianzar la confianza, por ejemplo, don Héctor, de los grandes inversores, que son fondos de inversión, las aseguradoras y fondos de pensiones que invierten durísimo ahí, sino ese ruido también es llegada de capital internacional, porque ven potencial en las empresas. Habíamos mencionado que tras de las elecciones, o sea, y la posesión, se iba a normalizar y podríamos llegar a 2.400, y efectivamente llegamos, pero ahora viene un tema de la estrategia de cada una de las empresas, y ya lo estamos viendo. Entonces, Argos, Celsia, Cibes, están en una estrategia de cómo hacer que el rango del valor en libros y el valor del mercado se normalice para llamar la atención, y entonces están haciendo recompra de acciones, entrega de mayores dividendos, que tenemos que hacer el cálculo de cuánto van a hacer, y eso le favorece a todos.
a los grandes accionistas y a los pequeños inversionistas también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando el valor se normalice y esa estrategia que tienen ellos, y es muy clara, de recompra de acciones, de dar más dividendos, de una estrategia de cash en su valoración, pues generará más confianza y hará que capital extranjero pueda venir, y eso generalmente apoya al capital de la bolsa, pero da confianza a la misma empresa en su estructura, lo cual genera unas nuevas valoraciones. Entonces, por eso vemos, y si lo unimos un poco, por ejemplo, a los nuevos márgenes de intermediación del sector financiero, si vemos ahorita las estrategias de Argos en recuperación y la confianza que pueda dar el gobierno en la construcción de vías de 4G, 5G, pues entonces podríamos decir que la Bolsa de Valores de Colombia podría seguir creciendo y podríamos estar al final del año tal vez asomándonos o estar por encima o cerca a los 2.550 en su índice. Entonces, la jornada muestra eso, muestra un 0,29 que ha aumentado en el índice, muestra estrategia, ya están saliendo en este momento. Ya vamos más de 7 empresas que están mostrando resultados empresariales, perdón, favorables en su mayor medida, y pues de ahí empiezan las valoraciones a ver cómo vamos a terminar esta segunda mitad del año, y el MSCI Colcap puede verse favorecido. Sigue moviéndose también el tema de Ecopetrol, que nuevamente ve, digamos que incluido en su estimación a este año, pues el Brent y el precio del petróleo, que nuevamente sube y favorece, si se toma la oportunidad, a la valoración de la empresa. Vemos a Cibet, Davivienda, y vemos otros que están pegados al tema del crecimiento de la cartera, que podría terminar en el 8.8, en el 8.9, en el crecimiento de cartera bruta en su producto de crédito, y donde están calibrando el margen de intermediación. Si lo calibran bien y absorben el tema de la tasa el costo del dinero, la tasa de la política monetaria, pues podría tener un año muy bueno el crecimiento de la cartera de estas empresas, aparte de la estrategia que le comento. Y Argos y Celsia, pues haciendo una estrategia de captura de inversionistas, recompra. ¿Por qué recompras? Porque las empresas están subvaloradas. Entonces, es un momento interesante y esperaríamos que la bolsa continúe pues subiendo, no en rally, pero que siga subiendo en lo que viene en la segunda mitad del año. Don Diego Palencia. Vemos que el flujo de caja definitivamente ha cambiado en este 2026, y sobre todo desde más o menos las expectativas de las elecciones presidenciales de junio, que trajo la anticipación de muchos fondos extranjeros haciendo una recomposición a acciones y saliendo muchísimo de deuda pública colombiana, y que en esos swaps y en todas esas operaciones de francos suizos y demás se pudo dar una entrada masiva de inversionistas al mercado, comprando compañías sobre todo supremamente golpeadas en los últimos 5 años y que tenían unas valoraciones de corto plazo bastante interesantes, y por eso estamos viendo que las capitalizaciones, las más de 11 capitalizaciones que se dieron en el sistema financiero, están dando réditos. Pero recordemos que el sistema financiero no se mide por utilidades, se mide por margen de intermediación, por solvencia, por capacidad de asumir riesgo de liquidez. Y ahí sí alzamos la voz y la mano para decir que es necesario establecer nuevos colchones, necesitamos nuevas capacidades para provisionar toda la cartera que actualmente se ha podido crecer a un ritmo muy pequeño, pero muy estable en los últimos 2 años. Pero que tiene una particularidad. Esta es la primera vez después de la pandemia que estamos viendo algunos choques de oferta muy importantes, choques de oferta como el precio del petróleo y su afectación directa que vamos a tener en muy pocas semanas en el tema de la gasolina y del diésel, que tienen que definitivamente hacer un cambio. Tenemos una afectación de oferta en el precio de la energía. Recordemos que sin estar en precios de niño todavía o estar en estas condiciones extremas, ya estamos por encima de los 900 el kilovatio hora, y adicional a eso recordemos que hay un choque bastante importante en temas de gas, y entonces la actividad económica tiene un choque de oferta que no se puede
controlar con subir las tasas de interés o con controlar el canal de tasa de cambio como lo está haciendo el Banco de la República, de comprar un lánguido 400 millones de dólares que no le hace ni cosquillas al precio del dólar y que obviamente el cuchillo está cayendo. Entonces es importantísimo comprender que hoy el riesgo de liquidez y de mercado es mucho más importante incluso que el propio riesgo de crédito. Y esos elementos hacen que necesitemos unas provisiones contracíclicas. Estamos esperando el nuevo superfinanciero, estamos esperando cuáles van a ser los lineamientos que va a cambiar para siempre, ojalá, para mejorar las condiciones macro y las condiciones de finanzas corporativas para que el costo de capital de los servicios financieros tiene que bajar. Esperamos que todas esas sobretasas, esperamos que todos esos elementos que hoy son extremadamente costosos para el costo de capital de los servicios financieros desaparezca, para que eso se vuelva provisiones naturales y para que podamos seguir creciendo la cartera en Colombia a buenos niveles. Por eso vemos que las principales acciones de servicios financieros, incluso la mayoría de cooperativas, incluso la mayoría de compañías fintech del sector financiero muestran unas condiciones de estabilidad bastante buenas a pesar de todos los vendavales que hemos tenido, pero es necesario establecer nuevos protocolos de gestión de riesgo de corto, mediano y de largo plazo. ...91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Vamos rápidamente a tratar de conectar con noticias a esta hora. Edgar Layton, dígame resúmame sus noticias para complementar el informe de acciones. Y Nicolás Espinosa va después con el informe sobre el Banco de Noruega y de pronto la predicción del dólar. Y tenemos también el paquetaco de Cartagena. Un Cartagena que cambió mucho el Congreso de la Andi y hay mucha cosa detrás. Entonces vamos primero con Edgar Layton. Adelante. Perfecto, don Héctor. Standard & Poor's proyecta que la rentabilidad patrimonial de Credifamilia cierre 2026 cerca del 13%. Primax Colombia formalizó la descripción de situación de grupo empresarial ante la Cámara de Comercio de Bogotá. La sociedad extranjera Unocore Group, en calidad de matriz, registró su estructura de control directo e indirecto sobre 7 compañías. El reporte confirma el control directo sobre Primax Colombia, Inversiones Primax, Fuel Trans, Grupo EDS Autogas y Coesco, a través de las sociedades intermediarias. La modificación quedó asentada mediante un documento privado suscrito por el representante legal. Entre tanto, Surtigas pagó unos 1.600 millones de pesos por intereses de bonos de 2013. Son unos bonos que se emitieron por 70.000 millones de pesos. Titularizadora colombiana ya suscribió un contrato de compraventa anticipada de créditos vehiculares con Finanzauto, lo que significa que vienen títulos en el mediano plazo en la bolsa de titularizadora. La inflación cerraría en 6,6%, la tasa de interés en 12% y el dólar alrededor de unos 3.145 pesos al término de 2026. Esto según un reciente informe de Aval Casa de Bolsa. Las proyecciones económicas para los próximos 24 meses estiman una variación mensual del IPC de 0,47% en agosto, ubicando la inflación en 6,32%, influida, ojo por esto, por los efectos del sismo y el fenómeno del Niño. Se empezaron a correr los modelos por el tema del sismo. Fitch, por su parte, prevé una caída de un dígito en los ingresos del Grupo Energía Bogotá en 2026 y una EBITDA de $1.000 millones en las empresas controladas. Entre tanto, se viene una asamblea suramericana para elegir una nueva junta directiva. Esto es el 10 de septiembre. El resultado neto de Construcciones El Cóndor, hubo una pérdida, 3.304 millones de pesos. También había tenido pérdida el año pasado. Disminuye un poco, pero pues es pérdida.
Entre tanto, Banco de Bogotá y otros bancos han venido ajustando sus plataformas digitales. Bancolombia, BBVA, todos están ajustando todas las plataformas, están reabriendo oficinas, todo por el tema del sismo. Y Gases de Occidente designó a Carlos Buitrago como su gerente general. Héctor, esas son las principales noticias de las empresas que reportan en información relevante de la Superintendencia Financiera y que están inscritas en la bolsa. Son las 7:20 de la mañana. Muy amable, don Edgar Leighton. Oiga, por aquí es que nos oyen y nos creen, ¿no? Entonces, nos acaban de escribir unas claridades, don Diego, a raíz de los comentarios. Dice: las provisiones en Colombia reflejan adecuadamente el riesgo. Las provisiones contracíclicas se están reacumulando después de lo duro que fue el 2023 en cuanto a deterioro de cartera. Todos los indicadores como costo de riesgo, cartera vencida y cartera en riesgo han mejorado en los últimos 2 años. No sé qué de provisiones adicionales habla ese señor, si estamos en línea con Basilea y el monitoreo y la supervisión es constante para las entidades que lleguen a los límites. Perdón, no sé quién estaba hablando, solo prendí el radio y me di cuenta. O sea, por casualidad nos estaba oyendo, ¿no? Pero nunca se ha descuidado el componente prudencial que el señor sugiere. Y fíjate que ese es uno de los factores claves para analizar desde las finanzas corporativas. Uno no capitaliza un banco, uno capitaliza el servicio financiero, porque sí, si usted está capitalizando una entidad, inmediatamente el margen de intermediación se va a afectar. Y eso tiene unos factores claves en la identificación de las últimas circulares de Superfinanciera. Entonces, es necesario volver a ver el CEFEN, volver a ver el IRL con los componentes críticos que implica el manejo prudencial de riesgo de liquidez y de mercado. No solamente es ver los factores macroeconómicos y económicos, sino que es ver el costo de capital. Y en el costo de capital hay, por parte de impuestos y por parte de sobretasas, un componente que es necesario evaluar dentro de los riesgos y dentro de los modelos, y ahí es donde es necesario establecer unos colchones prudenciales para podernos enfrentar a un aumento de la inflación en el corto plazo, a la llegada del fenómeno del Niño y a la llegada de todos estos factores que son de catástrofes en el eje cafetero y en el Valle del Cauca, que pueden afectar y resentir algunos elementos de la continuidad del flujo de caja tradicional de las personas. Incluso hasta la DIAN ha tomado decisiones de ampliar los plazos para que las personas paguen, porque obviamente existen unos factores de liquidez que hay que analizar. Y nos referimos específicamente a CEFEN y a IRL, que son factores que existen 2, 3 circulares que muestran la necesidad de implantarlas con unos niveles de contracíclicos adicionales. Sí, pero yo creo que don Héctor, como yo soy mal pensado, el comentario creo que nos llega es porque se pidió que hubo el superintendente financiero, que por qué no lo que hubo, que no se sabe quién es el nuevo, bueno, entonces pero Héctor, lo cierto es que sí, perdóname, no quiero interrumpirte, pero lo cierto es que sí hay que precisar algo y en algo sí tiene razón, oyentes, porque básicamente las entidades financieras y en general también al sector cooperativo le va a pasar es que nosotros tenemos que regirnos con toda la reglamentación de Basilea III y digamos que todo lo que es las provisiones individuales y las provisiones generales, digamos que son de carácter normativo. Al final uno puede determinar el nivel de riesgo, pero cada uno de todos los esquemas y los anillos de riesgos, de seguridad, de provisionamiento y demás, que al final afectan no solamente el nivel de la pérdida esperada, o también y con eso el nivel de utilidad y el nivel de desembolsos a futuro, pues ellos son normativos. Entonces digamos que nosotros generalmente el sector financiero se mueve en los indicadores de una forma normativa y de cierta forma también es cierto que los niveles de cartera y desembolso han mejorado notablemente. El sector cooperativo lo ha hecho más,
porque lleva un 10% de acumulado en el año, pero a los bancos también no les ha ido mal, van en un 8, como un 8.8 más o menos, y a lo corrido de junio ya van por el 3.8. Entonces, digamos que sí es cierto que es normativo y que se hace una provisión individual y general, y eso está muy medido. Lo que sí debemos mejorar todos en general es el tema de los vías y la continuidad de negocio, porque a través de los vías que, digamos, y continuidad de negocio, usted puede establecer nuevos niveles de riesgo críticos con base a las nuevas variables, digamos, catastróficas, que son nuevos rangos de sismos, nuevos fenómenos naturales y ambientales, pero eso se hace a través de la continuidad de negocio. Gracias, don Edgar. 7:25. Bueno, tenemos por acá a Nelson Vera Concha, que ya lo vi impulsado. Oiga, dos cosas. Esta, que me imagino que su comentario tiene, que usted estuvo por allá, ¿no? Estuvo por allá por la SFC. Y segundo, el comentario de la primera, que pues es más macro, pero por fin hay jefe de planeación nacional, ¿no? O sea, ya eso es ya que no hubo en el gobierno pasado, puede que la cosa mejore y rescatemos ese rincón de la 26, porque la cosa ha estado muy golpeada últimamente. Bueno, es que eso se volvió cuando en el mismo edificio de planeación despacha FONADE, es cómo nos repartimos los proyectos. Hasta Armando Benedetti andaba por allá en FONADE, entonces imagínense cómo iría de bueno eso, ¿no? Don Nelson Vera Concha, bienvenido a Primera Página Radio. Muy buenos días, Héctor Mario, mil gracias por la invitación. No pude escuchar el detalle de la discusión de la cifra de la superfinanciera, pero lo que escuché en los últimos, digamos, 2 o 3 minutos, pues valdría la pena importantes aclaraciones, ¿no? Entonces, es correcto que en lo que respecta a las relaciones de solvencia, Colombia viene operando de manera paulatina, gradual. Se ven implementando los estándares de Basilea 3 y hoy se tienen los requerimientos de solvencia total del 9% y la solvencia básica del 4,5%, y eso se viene cumpliendo con elevada holgura, ¿no? Casi 17% en la solvencia total y si mal la última cifra que vi estaba alrededor del 14-15%. ¿No? Eso es lo que respecta a los requerimientos de capital, balance, stocks, balance de una entidad financiera. Cuando uno habla del gasto en provisiones, está hablando de un flujo, de un gasto, del PIG, ¿no? Cuando tuvimos esas sobreexpansiones en la cartera de consumo por allá en el año 21, 22, 23, pues hubo siempre preocupaciones de cuál era la calidad de esa cartera que se estaba colocando. Y cuando vino un poco la retracción de esa cartera de consumo, que se expandió a doble dígito en tasas reales, pues comenzó a subir el indicador tradicional de cartera morosa, que digamos que en un promedio histórico siempre está alrededor del 3,5-4%. Eso subió a casi el 5% en la total y llegó a picos un poco donde se prendieron algunas alarmas en el consumo superiores al 6%, y si uno ponía los castigos le sumaba otro punto, y en la medida en que usted se le deteriora la cartera, bien sea en ese indicador tradicional o por indicador de cartera diferente calificada A, o sea, el indicador por riesgo, pues usted tiene que elevar el gasto, repito, el gasto en provisiones. Y de allí a que los PIGs del sistema financiero, los establecimientos crediticios, se vieron fuertemente golpeados durante los años 24 y 25. O sea, esas entidades financieras tuvieron pérdidas. Y lo que está ocurriendo, en la medida en que se está reactivando otra vez la cartera crediticia, que viene creciendo a tasas reales cercanas al 3%, es que se tiene una recuperación de esa atracción crediticia y la cartera morosa y por ende el gasto en provisiones se está reduciendo. Eso implica que su gasto en provisiones también está decreciendo y todo lo demás constante, pues eso implica una mejora en su PIG, y por eso es que durante el año 25 y parte de este 26, según las cifras más recientes a mayo, usted tiene crecimientos positivos de las utilidades. Ahora la gran pregunta es, ¿todavía usted está con unos retornos al capital en línea con su
con su nivel histórico del 2,5%, la respuesta es no. El ROE todavía está en niveles, venga, miramos la última cifra. Bueno, se la debo, pero para dentro de 5, 10 minutos, pero todavía no estamos ni en términos de ROE ni en términos de ROA en línea con los promedios históricos. Entonces, estamos en términos de ROA. Exacto. Sí. Aunque por ahí volvemos al que estaba detrás de ROA. Por ahí, bueno, perdón, es que tiene unas connotaciones raras el que estaba detrás de ROA, pero por ahí hay otro personaje que vamos a revelar hoy, que el personaje vuelve a reaparecer para este gobierno. Estaba acá, vea, acá le encontré el ROA, que estaba acá, digamos, en tiempo real, viendo las cifras de las superfinancieras. El ROA en las cifras de mayo es del 1,58%. O sea, eso es lo que le está costando en términos de lo que usted le está rentando sus activos, ¿no? Eso es todavía inferior al promedio histórico cercano al 2%, ¿no? Y creo que un poco al margen de estas cifras puntuales, mire, durante los últimos 10, 12 años, todo nuestro aparato, tanto de regulación como de supervisión financiera, está prácticamente cumpliendo full estándares de Basilea III. Hay algunos tratamientos diferenciales que en Basilea III se tratan con colchones de capital y otros que nosotros tratamos se tratan en la superfinanciera con las provisiones. Pero le repito, una cosa es el balance, stocks, capital, otra cosa es flujos, PIG, gasto en provisión, sea la contracíclica o la individual y general que se estaba mencionando. Creo que un poco el problema, si uno lo quiere llamar así de mediano plazo, es qué ha pasado con ese impulso crediticio en la profundización financiera que en los últimos 5 o 7 años ha pasado en la relación cartera crediticia sobre PIB, que antes era 50 puntos, hoy está mucho más cerca de los 40 puntos. Y acá es la discusión de qué ha pasado con la inversión, qué ha pasado con la certidumbre regulatoria y todo un etcétera que nos dice, mire, tanto en capital como en supervisión, el sistema financiero parece bien preparado para acompañar con niveles de apalancamiento la recuperación de la economía. Pero si usted no arregla toda una serie de problemas macroeconómicos, pues usted no puede, como decimos los macroeconomistas, empujar con una cuerda. Necesitamos que la demanda y los buenos proyectos y el dinamismo y la confianza en la inversión retornen para que un sector financiero que luce bien supervisado, que luce solvente, que luce en recuperación en su PIG, pues pueda acompañar a la economía. Pero ¿se nos fue? Se fue. No, bueno, ni siquiera se ha ido, sino que está ahí congelados. Congelados, seguimos congelados. Venga a ver que el internet pasa cuenta de factura. Se volvió. Eso, hágale de nuevo, don Nelson, que ya volvió a la señal. ¿Estaba hablando solo? ¿Dónde me quedé? No, hace medio minuto, tampoco perdió mucho. Ok. Entonces estaba hablando del desafío de mediano plazo, es un poco la reversa en las ganancias en profundización financiera, que en la relación cartera bruta sobre PIB, hace 5 o 7 años rondábamos los 50 puntos y hoy estamos mucho más cerca de 40 puntos del PIB. Y entonces acá entramos en nuestras discusiones profundas de dónde está la confianza en las reglas de juego institucional para que acompañen la inversión, dónde están los proyectos de gran calado que nos ven la competitividad interregional, dónde están las apuestas de largo plazo de crecimiento de la economía, para que en últimas un sector financiero que luce a tono tanto en sus relaciones de solvencia, o sea, capital, stocks, que están en una recuperación cíclica después de las afectaciones de 2024-2005, o sea, de pasar, dados los gastos en provisiones, ahora aminorados, está pasando de pérdidas a utilidades en este año, aunque el ROA, como ya lo estábamos discutiendo, en 1,5, 1,6 todavía está por debajo de su promedio histórico del 2%, pues luce bien parado para acompañar al sector real. Pero si el sector real no tiene la claridad en las reglas de juego y la suficiente confianza en que puede repuntar la inversión, pues la demanda de crédito no va a estar allí. Y el sistema financiero puede estar muy bien supervisado y muy bien emparapetado en términos de su balance,
pero usted no puede abstraerse de un entorno macroeconómico y de allí la importancia de hacer recuperar la inversión para que la demanda crediticia esté allí. Bueno, y el otro pedacito, planeación nacional, o sea, la importancia de eso, de rescatarlo, no rescatarlo, obviamente, ¿cuál es su concepto? Creo que el entrante director, pues es un reputado economista, lo que tengo entendido es que es PhD de la Universidad de Boston, fue coordinador territorial, creo, del Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, 2014-2018, sí, que creo que fue 2014-2018, y ya que estábamos hablando de la inversión, pues siempre el encargado de esa gerencia de la inversión, en cuáles en verdad los proyectos que en términos de competitividad interregional van a ser los que llevarán en mayor ganancias en productividad y competitividad, pues ha sido el DNP. Entonces eso va a ser de la mayor importancia. Infortunadamente, dadas las afugias fiscales, y si quieren nos metemos en las discusiones del presupuesto, dada la falta de flexibilidad del presupuesto, siempre el Paganini en recortes es la inversión. Entonces esa cuadratura del círculo va a ser compleja y de allí que cobre renovada importancia en que lo poco que se pueda hacer en inversión sea o tenga los mayores réditos en productividad, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero pues ese es el evidente reto. Y cierro, déjeme un par de minutos de la discusión presupuestal fiscal. ¿Tengo tiempo o... Hágale. Perfecto. Entonces, listo. Lo que hemos venido diciendo buena parte de los economistas durante los últimos 2 años, y por lo menos nuestro punto de vista es, el desafío fiscal de Colombia es probablemente el más importante en términos de sostenibilidad macroeconómica de mediano plazo y tiene 2 componentes o 2 elementos principales y los 2 son iguales de importantes. El primero de ellos es la confianza en la institucionalidad fiscal. Una institucionalidad fiscal que se ha venido construyendo durante buena parte de las últimas 3 décadas por parte de administraciones de variado índole político, ¿no? Entonces usted podría irse hasta el año 2002-2003 con la ley 819, que obliga a hacer el marco fiscal de mediano plazo. Después usted puede llevar eso al año 2010-2011 con las primeras discusiones de la regla fiscal. Usted puede irse 10 años después a la ley 2155 que remozó esa regla fiscal metiendo el ancla de la deuda, haciendo que el déficit fiscal meta ya no fuera el déficit total, sino el déficit primario y un gran, etcétera. Y nos dejó también con las ganancias institucionales de introducir el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Infortunadamente, durante los últimos 4 años, esa institucionalidad fiscal ha perdido credibilidad por la simple razón de que año a año las cifras planteadas, por ejemplo, a mitad de año en los marcos fiscales de mediano plazo han resultado totalmente diferentes 2 o 3 meses después en las discusiones de presupuesto. Eso fue así en el año 24, en el año 25 y, oh sorpresa, en el año 26. Cada inicio del año, tanto el CARF como la comunidad de analistas, incluyéndonos, hemos dicho, para cumplir con sus metas poco realistas de metas del balance primario, le faltan la niñedad de entre 2 y 3 puntos del PIB en una combinación ingresos y gastos, ¿no? Entonces, eso siempre como que ha sido un tema de una mala estimación de los ingresos, número 1, y una subestimación por el lado de los gastos. Y nos acaba de decir el CARF, ya metiéndonos en las discusiones del presupuesto, que lo que se acaba de retirar también estaba desfinanciado no solamente en 1.5% del PIB, los famosos 30 billones por el lado de los ingresos, sino que incluso por el lado del gasto es ya 1 punto del PIB superior a lo que nos dijeron hace un par de meses en el marco fiscal de mediano plazo del año 2026. Entonces, toca primero retornar o reconstruir esa credibilidad en la institucionalidad fiscal. Y lo segundo, primer elemento, el segundo elemento, pues es la
las magnitudes de las que estamos hablando. Yo creo que se ha banalizado un poco decir que es que los faltantes fiscales son de 3, 4, 5 puntos del PIB. O sea, esos son órdenes de magnitudes que a todo lugar lucen estrambóticas. Si usted me dice que para estabilizar el stock de deuda pública en los actuales niveles, que ya son muy elevados, superiores a 60 puntos del PIB, le faltan 4 puntos del PIB o 5 puntos del PIB, pues la primera reacción de un economista que esté familiarizado con los datos fiscales históricos le dice, pues eso es prácticamente incumplible, ¿no? ¿Usted cómo va a lograr un ajuste de 5 puntos del PIB? ¿Y de dónde sale 4 o 3 o 5 puntos del PIB? Porque este año nos dicen que vamos a tener, antes estábamos diciendo que 3 puntos del PIB en balance primario. Ahora nos dicen que va a ser más cercano a 4.5% del PIB. Y sin una primera aproximación de lo más simple de una ecuación de sostenibilidad de la deuda, usted le da que para estabilizar la deuda necesita un superávit primario de 1, pues de -4, de déficit primario de -4. A un +1 le faltan 5 puntos del PIB, ¿no? Entonces eso es un tema muy, muy complicado y es una discusión que creo que se ha banalizado y con recortes de gasto creo que no se va a lograr. Yo entiendo el mensaje político, pero yo creo que en el mediano plazo, evidentemente no en el corto plazo se necesita un evidente mensaje de recorte de gasto. Creo que sí se van a requerir también en el mediano plazo abordar espinosas discusiones de dónde está el espacio tributario y, oh sorpresa, todos sabemos que está en menores, sobre todo exenciones en el IVA. Entonces la conclusión de todo esto es: luce complicado el tema fiscal, requiere acciones y discusiones muy espinosas e infortunadamente, como toda situación mala es sujeta a empeorar, pues tenemos lo que probablemente será una necesidad de gasto adicional entre 1 y 2 puntos del PIB en los próximos 2 años por cuenta de la emergencia del terremoto. Pero esto lo que nos dice es, por eso usted no puede andar siempre con la tarjeta de crédito a tope, porque en la vida siempre hay emergencias. Eso es una abierta irresponsabilidad, siempre estar al borde del abismo y usted no tener el mínimo colchón macroeconómico para poder hacer frente, bien sea una emergencia como a la cual se ve abocada Colombia o cualquier evento de desaceleración económica. Entonces las cifras fiscales son muy complicadas y las dos aristas que le menciono requieren complejas discusiones. Así es, don Nelson, muy amable, gracias. Ahí estuvo, bueno, levantó usted pequeña polémica, ¿no, don Buenísimo, Diego? buenísimo. Esa era la idea. Buenísimo, porque es que fíjate que uno de los factores clave es que dejamos aparte las finanzas corporativas y yo veo constantemente el titular en los periódicos de utilidades del sector financiero. Pues es que, espera un momentico, el modelo de negocio de los servicios financieros no se mide por utilidades, se mide por margen de intermediación. Y para poder tener un margen de intermediación sano, para poder tener unas finanzas corporativas sanas, pues se necesita costos de financiación muy, muy, muy buenos. Y eso implica tener patrimonio. Y cuando usted quiere estar creciendo, pues usted necesita un patrimonio lo suficientemente fuerte para poderlo hacer. Y cuando se vienen los vendavales, cuando se viene el fenómeno del Niño, cuando se vienen estas catástrofes, cuando se vienen los momentos críticos, es donde necesitamos los colchones, no la tarjeta de crédito. Entonces, como lo decía Nelson, la clave es poder comprender que una cosa es el balance y otra cosa es el PIG. Una cosa es lo macroeconómico y estructural que se debe tener en cuenta al momento de lo contracíclico y otra cosa es la caja que se debe mantener en un momento crítico. Y eso es lo que estamos alertando, y yo creo que es súper importante darnos cuenta que cuando usted ve que las captaciones tienen una tasa por debajo o por encima de la tasa repo, pues eso es un indicador de flujo de caja. Cuando usted su costo de capital le ponen más impuestos o le ponen unas sobretasas, pues obviamente va a tener una afectación, y todo eso hay que cubrirlo con caja, no con solamente el factor contable, con el factor clave de solvencia y IRL y CEFEN, sino con caja para poderlo soportar en un momento crítico. Bueno, don Diego, entonces ahora vamos
con Daniel Támara, que desde Cartagena ha tenido paciencia para esperarnos. Cuéntenos cómo fue este cambio de agenda en el Congreso Empresarial, el de la ANDI, qué ha pasado, anuncios, nuevas y viejas cosas, qué ha sucedido y cómo está el clima, empezando por ahí a ver si eso no se ha deteriorado desde que hablamos con Laura esta madrugada. Héctor, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. No, el clima sigue estando bastante bien, muy soleado, bastante calor acá en Cartagena. Y bueno, con un Congreso Empresarial colombiano que, digamos, se vio forzado a cambiar su agenda porque todos los integrantes del gobierno obviamente cancelaron su participación en medio de la atención de todos los estragos que causó el terremoto del pasado lunes. Entonces, una agenda que, digamos, apuntaba a que iba a haber varios anuncios, las primeras relaciones de los ministros de pronto con la prensa y diversos temas que iban a llamar mucho la atención y que iban a ser el centro de la noticia, pues terminaron ya relegados a un segundo plano porque, pues, en el marco de la atención de este desastre, pues, el gobierno canceló su participación y digamos que se volvió más un evento de tipo académico, por lo menos lo que fue la primera sesión de ayer, en donde, pues, entre otras cosas, estaba planeado que estuviera el vicepresidente José Manuel Restrepo y algunos ministros, como la ministra de Vivienda. Había un panel de solo ministros y terminó, pues, ya siendo algo más académico. Y bueno, digamos que de los aspectos a resaltar de esa primera jornada tiene que ver, bueno, uno se impulsa una especie de donatón para las víctimas de este terremoto, en la que al corte del final de la sesión de ayer iban cerca de 1.118 millones de pesos donados, de los cuales 2.000 millones de pesos fueron donados por la ANDI a propósito de que la Junta decidió donar la mitad de las inscripciones al Consejo Empresarial Colombiano, es decir, un valor aproximado de 2.000 millones de dólares, decidió donarlo a esta causa. CAF donó cerca de 500.000 dólares. Entre otras cosas, también el CAF, a través de su presidente Sergio Díaz Granados, anunció también que se está trabajando en el desembolso de un crédito por cerca de 48 millones de dólares para la reconstrucción de escuelas en Chocó, que va a contar también con 1.2 millones de dólares adicionales, que es una cofinanciación entre CAF y entre Coca-Cola para el diseño de esta iniciativa de la reconstrucción de colegios en el Chocó. Y además dio un dato interesante, Héctor Mario Oyentes, y es que hace una semana se había anunciado un cupo al que Colombia tendría acceso durante los 4 años del actual gobierno por cerca de 9.000 millones de dólares. La idea de CAF, según lo dijo Sergio Díaz Granados, es que ese cupo se pueda ampliar a 15.000 millones de dólares. Es decir, casi, digamos, una cifra importante, 6.000 millones de dólares adicionales. Todo dependerá del ritmo de ejecución de ese cupo. Y entre otras cosas, que Colombia también, en el marco de la atención de este desastre, también podría echar mano de algunos de esos recursos que están, digamos, disponibles para el gobierno y que implicará, pues, un endeudamiento con la banca multilateral. Eso, digamos, a grandes rasgos, lo que fue ayer la primera jornada, pues, digamos, como decimos, muy ligada a estos temas. Si bien había una expectativa de que iba a haber varios anuncios, pues ayer en la mañana revelamos muy temprano que el gobierno en pleno, digamos, había cancelado su participación en este Congreso Empresarial y que, bueno, la agenda le había tocado, digamos, hacer unos ajustes de última hora para llegar a lo que, pues, ya les he comentado, digamos, noticias ya más ligadas a recursos que van llegando, donaciones, tanto donaciones como préstamos externos que van llegando para, en este caso, fortalecer, digamos, la ejecución de recursos para atender esta emergencia. Ayer el gobierno, de hecho, declaró la emergencia económica
y ya con eso, digamos, queda habilitado para tomar más medidas, en este caso que pueden ser de carácter tributario, que pueden ser de otro tipo de carácter, porque digamos que está habilitado para gobernar, digamos, por decretos legislativos que en cierta manera pues se salta un poco al Congreso y puede sacar los decretos que considere pertinentes para atender esta situación, Héctor Mario. Don Daniel, oiga, venga, Daniel, efectivamente, ¿cómo varió el Congreso? O sea, no van los voceros del gobierno, la agenda se nota más liviana desde ese punto de vista, pero ¿qué? Lo que había de intercambios, mesas y diversas discusiones que había dentro de lo que particularmente se hace como el Congreso Empresarial, ¿prosiguió o se paralizó? ¿Cómo funciona el asunto? Sí, Tomario, digamos que la mayoría de esas mesas usualmente son con voceros del gobierno. Digamos que muchas de las reuniones se hacen con el ministro de Hacienda, con el ministro de Comercio, con la ministra de Vivienda. Entonces muchas de esas mesas sí terminaron afectándose. Obviamente hay otro tipo de reuniones ya más de carácter empresarial, de cerrar negocios. En este caso de como lo dijo el presidente Landy, pactar, digamos, algunas donaciones que se hagan adicionales para el tema de atender los estragos del terremoto, pero en general las mayorías de las mesas, porque estaban precisamente vinculadas a hacer mesas con el nuevo gobierno, hablar con sus voceros, hacer intercambios con el Ejecutivo, pues esas mesas sí se vieron afectadas y digamos que pues prácticamente canceladas. Y de hecho ayer que hubo junta directiva de la ANDI, porque había asamblea, pues estuvo prácticamente dedicada a eso. Lo que decíamos, se aprobaron distintas donaciones como los 2.000 millones se nos fue. Cartagena tiene problemas. Cartagena. Acá, ¿me escuchan mejor? Eso, que se le llevó el micrófono a algún pelícano o no. Daniel. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora Claro. sí. Ahora sí. 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 Sí, entonces terminamos diciendo eso, que sí, que las mesas efectivamente se fueron afectadas porque generalmente estaban diseñadas para el intercambio de opiniones y de comentarios entre gobierno y empresarios, y pues volvió a pasar Sí, bueno, tenemos ahí pequeños detallitos de conexión en estos momentos. La brisa marina. La brisa, ¿está muy fuerte o está muy fuerte? ¿O pasó, cómo es que llamaban las pajarracos estos de allá? Ah, sí. ¿Cómo es que se llaman? No, el otro, el negro, la negra, que está en un monumento ahí afuera de Cartagena, en la vía, ¿cómo es que se llama? No, ese tiene nombre, no, tampoco. Cuervos ahí hasta por aquí. Eso sí está acá, sí, los ojos, pero por acá. Está por acá. Pero no, bueno, ya ahora me acordaré. Venga, a ver, ¿Támara volvió? No, bueno. Sí, acá estoy. Problema. Sí, ahí está. Acá estoy. ¿Cómo es que llaman los pajarracos que se le roban a uno el pan por ahí en los restaurantes? Uy, es una gran pregunta. No, bien corchado. Cartagena, o sea, por allá debe haber oyentes que nos están... Eso, las mulatas, exactamente, María Mulatas, nada menos. Esas van llegando a la mesa y... Sí. No, y en bandada. No se ha comido el pan, preste a ver. Y en bandada. Entonces, don Daniel, ¿se le llevaron el micrófono o ya lo recuperó? Ya lo recuperamos acá bueno, ya los tenemos. Espero que sí. Entonces, venga, un tema, fuera del tema del Congreso que se vio pues deslucido, digamos, deslucido es por la circunstancia, ¿no? O sea, hay una circunstancia complicada ahora, pero no voy a hablar mucho de la interna porque me imagino que ha sido comidilla el que el gobierno no hubiera ido. Segundo, los invitados que no fueron invitados, los necesarios invitados que no fueron invitados. No sé, hay ahí como algo de nerviosismo sobre lo que puede pasar con la ANDI. Pero tercero, por fin habemos jefe de Planeación Nacional. Buena noticia, ¿o no? Así es, Héctor Mario. Lo revelamos anoche en primera página.
de que Carlos Sepúlveda llega a la jefatura de la Dirección Nacional de Planeación, un cargo, pues como lo veníamos también mencionando, que es clave principalmente porque desde ya y viene con esa tarea de empezar a construir las bases de ese Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, que tiene que ser llevado al Congreso de la República en los primeros meses del próximo año, y que de hecho se espera que sus bases sean publicadas a más tardar a finales de este año para que se pueda ver más o menos la orientación de las políticas públicas que va a tener el actual gobierno, o la hoja de ruta para estos 4 años del actual gobierno, y por eso es tan clave, digamos, este nombramiento y la llegada de Carlos Sepúlveda a Planeación Nacional, que de pronto se hubiera esperado que su nombramiento recién posicionado el gobierno, pues también hubiese director de Planeación Nacional, pero bueno, ya ayer lo confirma el gobierno, pues como se alcanzó a mencionar anteriormente en el programa, pues Sepúlveda es economista en la Universidad del Rosario, tiene maestría también de economía en el Rosario, tiene formación doctoral en economía de la Universidad de Boston, fue subdirector del DANE entre 2008 y 2011, coordinador del Plan Nacional de Desarrollo del 2014-2018, fue decano también de economía de la Universidad del Rosario entre 2015 y 2023, en donde también venía siendo director de Centro de Competitividad Regional. Entonces, pues ya habemos director de Planeación Nacional, digamos que ya la mayoría de cargos económicos ya están ocupados. Estábamos, como decíamos, el ministro Miguel Gómez Martínez, sus viceministros que también ya posesionados, Juan Sebastián Betancourt y Andrés Quevedo, el director de la DIAN también ya posesionado, Andrés Felipe Velázquez. Y ahorita pues ya nombrado pues Carlos Sepúlveda como director de Planeación Nacional, y como decíamos también pues falta, digamos, el tema del superintendente financiero. De todas maneras, acá cabe recordar que uno de los pocos funcionarios del gobierno pasado que no renunció fue el superintendente financiero. Entonces actualmente sigue siendo César Ferrari el superintendente financiero. Entonces está a la espera de la decisión del gobierno, seguramente de relevarlo en algún momento de los próximos días o las próximas semanas. Ustedes vieron por qué se causó la polémica, por qué se nombró, por qué se pidió nuevo superintendente financiero. Oiga, es que sí hay unas particularidades con el superintendente financiero, que ya vieron que se cambió ya la superintendente de Industria y Comercio, el Supersalud y todo, que tienen otro peso específico, aunque sí bien administrada es la Fiscalía o la Autoridad de Competencia en el país. Y fueron camisas pardas en este gobierno. Terribles. No, pues la prima del presidente era la que manejaba eso como calzón de poner al día, parecía un Lily Pink. Bueno, el asunto es que según las normas de la OCDE, sí hay una petición, ese es el Club de las Buenas Prácticas de Juan Manuel Santos. Ese Club de Buenas Prácticas pide que haya en la superintendencia financiera un manejo más que sea casi que intocable. Bueno, excepto, acuérdese que ha habido 2 que tocaron, uno porque no aprobó no quería aprobar una fusión, pidió ¿quién es el beneficiario último de la fusión de Interbolsa? Y ahí mismo lo sacaron. Ahí mismo lo sacan. Y mire cómo terminó Interbolsa, porque como imponen eso, como se mide el desayuno, termina el almuerzo, ¿no? Eso es así de clarito. Entonces, y hablando de conflicto de intereses y hablando de capacidad de crecimiento de un país, pues esto no se puede personalizar y esto no se puede solamente poner en temas políticos, sino en temas de mercado y de mejoramiento de las condiciones y de cambio. Múltiples cosas, exacto. Bueno, entonces ahí está. Se tocó eso y ahí mismo, ¡pum! Ahí mismo el escrito, ¿no? Eso ahí mismo, ¿cómo hace que quién está pidiendo que cambien al superintendente? ¿Quién se atrevió? ¿Cómo es esto? Bueno, eso es, pero bueno, eso existe, o sea, y esa discusión, ¿se puede o no cambiar? ¿Se debe o no se debe cambiar? Según el Club de Buenas Prácticas de la OCDE, no debería ser el superintendente, no debería confluir, ¿cómo se llama? Confluir, sí, confluir en las mismas épocas en que hay cambio de gobierno. Claro. Eso se ha solicitado. Por estabilidad del gobierno corporativo y tranquilidad de mercado y demás. Exactamente. Lo curioso es que pidió un decreto. Acuerde que el superintendente financiero, algo que yo le critiqué mucho, es que se opuso al nuevo NUAM,
a la bolsa regional, total. Y el último día, el 6 de agosto, cuando sucedió otra cosa que vamos a revelar hoy, muy a las 11 de la mañana, para que se preparen, el último día anterior al gobierno, el 6 de agosto, expidió un decreto permitiendo que se hicieran expidió un decreto en el que pidió que posibilitó que se expidieran algunos parámetros para hacer la bolsa regional. Entonces, el último día, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que? Bueno, ahí está. Entonces, que lo tomen, ojalá lo tomen, no como un ataque personal, porque es que eso ahí mismo escriben, ¿no? Eso ahí mismo está preciso, cambié la emisora y ahí mismo y esto, no, es que estaban aquí oyéndola, ¿no? Bueno, bueno, y este es el otro comentario rápido que vamos a hacerle ya la conexión de las 8, para que ustedes sepan cómo es el servicio noticioso de Primera Página. Humo blanco en planeación nacional, 8 y 14 de anoche, y perfil del nuevo jefe de planeación nacional, 8 y 40, por Daniel Támara desde Cartagena. Y les muestro lo que dicen las ladillas a 11 horas y 20 minutos después, o sea, esta mañana a las 7 y 23 de la mañana. Carlos Sepúlveda llega a planeación nacional. O sea, están muy atentos. Eso, quien esté con ese servicio informativo que tiene rezago y algunos otros problemas, como les hemos contado, de que ya tiene un controlante que tiene que ver con el mercado y tenía detrás a operadores del mercado. Entonces, eso es muy complicado, que gusteles o no les guste. Bueno, las 8. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Ocho y 1 minuto, vamos con Nicolás Espinosa Esteves a esta hora en directo, el dólar en premarket y lo que decidió el Banco de Noruega. Ajá. Héctor, buenos días. Ahora sí. Minutos de la mañana, ahora sí es que con el micrófono cerrado es complicado. Digamos que ya salieron también datos de Estados Unidos, si quiere también puedo leer el IPP, que era una de las referencias también que teníamos para la jornada. Y en este caso les cuento que los precios del productor en territorio estadounidense tuvieron una variación anual en julio del 4,7% y mensual del 0%. Ambas cifras por debajo de las expectativas, ya que el mercado esperaba una cifra anual del 4,9% y mensual que se ubicara en el 0,2%. Entonces ahí inferior la inflación mayorista en territorio estadounidense. También se conocieron las peticiones de subsidio por desempleo, que para la semana finalizada el 7 de agosto se registraron 209,000. Esto quiere decir que con respecto a la semana anterior se aceleraron, ya que habíamos tenido una cifra en ese momento de 200,000 y pues el mercado tenía una expectativa de 202,000, es decir, estas peticiones sí salieron por encima de las expectativas. Ya abordando lo que es, como bien lo decía Héctor, la decisión del Banco de Noruega, uno de los emisores que toma decisiones hoy, pues básicamente mantuvo sus tasas de interés o su tasa de referencia estable en un nivel del 4,25%. Esta es la segunda pausa de manera consecutiva que realiza el Banco Central Noruego y pues básicamente el último movimiento en su política monetaria se dio en la reunión de mayo, cuando subió las tasas 25 puntos básicos del 4% al 4,25%. Destacar lo que dice en este caso la gobernadora del Banco Central. Dice que este verano la inflación ha disminuido y ha sido inferior a la esperada. Es alentador que se haya ralentizado, pero aún es demasiado alta y es demasiado pronto para determinar si las perspectivas inflacionarias futuras han cambiado significativamente, por lo que podría ser necesario subir los tipos de interés más adelante en el año. Es decir, que Noruega sigue abierta, Héctor, a subir los tipos, por lo menos de aquí hacia el final del año. Quedan aproximadamente 3 reuniones. Mil gracias, don Nicolás. Ahí vieron la expectativa de dólar. Don Diego. Estamos viendo que el canal de tasa de cambio, como lo hemos comentado durante el programa, ha tenido unos flujos de inversión muy grandes
se estaba esperando un promedio de los 17.000 millones de dólares en un año, y estamos viendo que mensualmente estamos por encima de los 2.000 millones. Eso implica que debemos estar muy atentos a esos flujos de inversión, para dónde se están yendo. Vemos que parte muy grande está en el mercado de valores. Hay una potencial de crecimiento gigantesco en casi todas las acciones, servicios financieros. Vemos muy posicionado la región como un referente en el manejo de la gestión de riesgo, y eso le da muchísima tranquilidad a los inversionistas. Y adicional a eso vemos un cambio bastante positivo en las expectativas de que no van a haber impuestos, de que no van a haber sobretasas, de que vamos a hacer recortes en todo el tema de política fiscal, y pues esos elementos son supremamente importantes para que este canal de tasa de cambio empiece a mejorar su posición y nos dé un nuevo aire por allá alrededor de los 3.200 pesos, que es lo que estamos esperando. Mil gracias, don Diego Palencia. Vamos con, venga a ver, Daniel Támara, ¿algo más quedó entre el tintero de su paquetaco desde Cartagena? Sí, exacto, Mario, digamos, unas noticias rápidas, una recién sacadita, que ya salió el más reciente dato del índice de confianza del consumidor en Colombia, con corte a julio de este año, que nos está mostrando una caída de 3,6 puntos porcentuales. Se ubica en 20,7% en julio, cuando en el mes pasado se había ubicado más por los lados de 24,3%. Sin embargo, si la comparación se hace con el mismo mes del año pasado, se presentó un incremento significativo de cerca de 15,4 puntos porcentuales, pues hace un año el dato era más cercano al 5,3%, Héctor Mario. Entonces acá la noticia es que cae en términos mensuales la confianza del consumidor, aunque en términos anuales sí se presenta un incremento significativo. También, Héctor Mario, ayer revelamos los más recientes datos de la caja en pesos del gobierno colombiano, que está sobre los 16 billones de pesos. Ese es un incremento significativo, porque recordemos que precisamente hace un año la caja en pesos tocó un mínimo de 1,85 billones de pesos. Ese es un mínimo histórico en el que ha estado la caja en pesos del gobierno colombiano, pero ya para un año después, es decir, al corte, en este caso estamos hablando del corte del 6 de agosto, ya la caja en pesos se ubica, como decimos, por encima de los 16 billones de pesos. Recordemos que también el gobierno hizo fuertes inversiones en títulos de deuda pública en TES durante julio, cuando compró más de 6,7 billones de pesos. Entonces, pues digamos que la liquidez en pesos se ha venido, digamos, reforzando. Ayer también hubo la primera subasta de TES en pesos del gobierno actual. Se disminuyó el monto, ya no fue de 1 billón de pesos, sino de 500.000 millones de pesos. Se adjudicaron 750.000 millones de pesos, y hubo un comportamiento pues a la baja en las tasas de interés, en el que todas las tasas de corte de la subasta se ubicaron por debajo del 12%, algo que no pasaba en al menos 2 años, de que las subastas de 3 pesos cortaran todas las tasas por debajo del 12%, y que pues el primer registro entonces más reciente se da en la subasta del pasado miércoles, con lo cual pues se sigue elevando, digamos, el porcentaje de cumplimiento de la meta de subastas de TES. Recordemos que el marco fiscal es de 61 billones de pesos, y ya a la fecha van más de 59 billones de pesos subastados, es decir, que haría un espacio de menos de 2 billones de pesos para seguir colocando títulos de deuda a través del mecanismo de subastas, si se tiene en cuenta la meta incluida en el marco fiscal de mediano plazo, Héctor Mario. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Nico. Héctor, sí, pues a las 8:08 les cuento que este mercado cambiario en Colombia abrió sobre los 3.126 pesos con 51 centavos. Esto quiere decir que inicialmente cae 13 pesos con 99 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.140 pesos con 50 centavos. Sin embargo, pues ya ha avanzado en operaciones, ya tenemos un valor de cotización actual de 3.135 pesos. De momento se ha movido entre un mínimo de igual que su valor de apertura, 3.126 pesos con 51 centavos, y un máximo de 3.135 pesos. Transados hasta el momento, 20 millones de dólares en 21 operaciones, y recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.123 pesos con 28 centavos. Repítame la cifra. Apertura, 3.126 pesos con 51 centavos, cae en este caso 13 pesos con respecto al cierre de ayer, que fue de 3.140 pesos con 50 centavos.
Bueno, va casi que para debajo de los 3.100. Eso es inexorable. Bueno, oiga, ya que usted se reía cuando vio mis ojos con el nuevo embajador en el Reino Unido, entonces, venga, le cuento una historia. Usted oyó el lío con... Usted es el comprador de Ferrari, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No, gracias. Prefiero vivir. Bueno, usted oyó el lío de Ferrari, sí, ¿no? claro. Bueno, autos italianos, allí en la 19 con 103, y bueno, exactamente. Al principio hablaron que había 200 damnificados. No puede haber 200 familias colombianas comprando Ferrari. Entonces, empezamos por la mentira. Sí. Pero sí eran 10, o sea, 10 a los que les incumplieron las entregas, las condiciones, ya habían dado la plata y bueno, exactamente. Entonces, ¿usted recuerda un señor que era el que manejaba como gerente ese sitio de ventas y entren a internet? Que manejaba autos italianos Ferrari ahí? ¿No recuerda el señor quién era? Henry Ávila Herrera. Pues nosotros que somos viejitos y que nos tocó pasar por varias crisis financieras, si usted recuerda la quiebra del Banco del Estado, el presidente del Banco del Estado que terminó en la cárcel, y salía vendiendo carros Ferrari, era el señor Henry Ávila Herrera. Si ustedes leen la condena, las principales préstamos anómalos que hizo el señor Henry Ávila a través del Banco del Estado, que era del Estado, como su nombre lo indicaba, o sea, dineros nuestros en la banca, y llevaron a la quiebra al banco, fue hecho al señor Miguel Uribe Londoño. Estoy hablando del papá, el nuevo embajador en el Reino Unido. Entonces, y su socio de caminatas en los Ferrari era un expresidente de Reficar, o sea que estaba hecho. ¿Vio cómo terminó? Es que los que no recuerdan la historia y eso lo entutelan a uno, y vaya, y que mire, y que yo, pues mire quiénes estaban al frente. El otro señor era Jorge Enrique Carvajales Orozco, el primer presidente de Reficar. Esa belleza, acuérdense que fueron ¿cuántos billones de dólares lo que se comieron allá? Bueno, entonces el señor Henry Ávila Herrera le prestaba plata al señor, que obviamente terminó en el proceso penal y en la condena al señor Henry Ávila Herrera. Y vayan, lean, es que don Miguel, que fue candidato presidencial, ¿no? Segundo, el señor era el presidente de Fiduciaria Escala, quebrada también, intervenida por la Superintendencia Financiera. Usted viera los manejos de adentro de cómo cogían los recursos de la fiducia y se los gastaban en falsas facturas para pinturas de los apartamentos. Eso era un manejito, porque todo esto, el señor Henry Ávila es de la rueda, y el señor Miguel Uribe, más que todo, es de la rueda o del círculo de los turballistas. Entonces se prestaban plata entre ellos también. Fiduciaria Escala terminó igualito. Entonces usted mira los esquemas, las cosas y todo. Y hoy va a ser el embajador en el Reino Unido. Eso es lo que, o sea, cambiamos de gobierno. Eso es lo que dicen, que es que era feo y que Reino Unido, que estaba Laura Sarabia y Roy Barreras. Y ahora Miguel Uribe. O sea, nos merecemos lo que tenemos. Entonces no vengamos con cuentos raros de que esto está cambiando, y oigan a las 11 lo que vamos a contar en Primera Página. Que eso es volver a cositas recientes, porque es que nosotros hacemos ¿cómo es que dice? El que repite su... no, está condenado a repetirla. Está a repetirla, y la vamos a repetir. Ahí está. ¿Quiénes son los empresarios que están atados al gobierno, que son socios del actual presidente y que van a ser los nuevos revolucionarios de la bolsa? Así vamos a hacer el asunto. Ese es. Entonces, el poco glamoroso negocio de Ferrari, ya ve quién los estaba mal. Un expresidente de Reficar y el expresidente del Banco del Estado condenado
por préstamos irregulares que nunca devolvieron. Uno de los señores que recibió el préstamo, el nuevo embajador en el Reino Unido. Eso es. Entonces todos los que aquí ahí pelean, yo no sé qué, yo no estoy defendiendo porque esta porquería que hizo este presidente, que se va un añito, ¿no? Ojalá. Uy, eso es un descanso. Lo que pasa es que no va a soltar las redes, ¿no? Lo bueno es que es desde las 3 de la tarde. Esa es la única ventaja, pero ahí vamos a tener. Esto va a ser repetición y puede ser multiplicado. O sea, si esos a mí me parecían de quinta los... ¿1 millón por reunión que pedía la asesora presidencial? Uy, sí. O 1 millón por la reunión. Uh-huh. Estos son de millones, pero de dólares. Uh-huh. La reunión, ¿no? Entonces... Vamos, acuérdense que les dije, un día después de la elección hubo una reunión en una población cercana a Barranquilla, todos bailando, todos tomando, todos, y intercambiaban mesas y todo, ahí estaban, ningún ministro ni ningún funcionario, todos los que van a recibir los contratos. Dios mío. Entonces, esas historias son las que el país tiene que acostumbrarse, porque para allá vamos muy rapidito y más rápido. O sea, se las montaron horas antes de que asumiera el gobierno. No. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar este asunto, a ver si es que yo estoy errado. ¿Listo? Rolando, rapidito, y nos fuimos. Varela ya se despachó media hora en el informe de televisión con editorial, entonces hoy puede irse a desayunar. Voy con Rolando Lozano. Buenos días, el Fondo Inmobiliario. Pero les cuento rápidamente lo que se viene en los próximos días en el Congreso. Van a radicar una proposición. La petición para que le autorice la venta de 8 centros comerciales, como reveló Primera Página el pasado 31 de julio, pues es una operación que asciende a $376 millones, unos 1,17 billones de pesos, y es una pues de las más grandes a nivel de centros comerciales en el país que se ha realizado este año, o una de las movidas más grandes, y el comprador es el grupo chileno Falabella, a través de Mall Plaza, que ya tiene otros centros comerciales en el país. Se trata de los centros comerciales Gran Plaza Ensueño en Bogotá, Gran Plaza Bosa en Bogotá también, Gran Plaza del Sol en Soledad Atlántico, Gran Plaza Suacha en Suacha, Cundinamarca, Gran Plaza Itiales en Nariño, la Gran Plaza Florencia en Caquetá y Gran Plaza Alcaraván en Yopal y Gran Plaza San Antonio en Pitalito, Huila. La Superintendencia de Industria y Comercio pues debe tener pues su aval a finales de este año. Las empresas han manifestado que simplemente habrá un cambio de dueño y no se modificarán las condiciones de competencia en el país dado el número de competidores en el mercado, y por lo tanto no habrá restricciones de competencia, según dice el informe legal de las asesores de estas dos compañías involucradas en el traspaso de 8 centros comerciales de tipo mediano en Colombia. Bueno, don Rolando, gracias por el informe. Muchas gracias por acompañarnos. Este jueves estuvimos con nuestro equipo de producción aquí muy activo y analistas: Nelson Vera, ex vicepresidente de la NIF, Diego Palencia, vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Solidus Capital, Edgar Álvarez, el gerente de Estrategia y Prospectiva Económica de Coas Medas, y Héctor Mario Rodríguez en la dirección.